Nadie lo dijo así en televisión, pero el 1 de noviembre de 2025 cambió el hemisferio. Ese día, Estados Unidos cerró el espacio aéreo en torno a una base clave en el Caribe, por razones especiales de seguridad durante 5 meses completos. Al mismo tiempo, el portaaviones más grande del mundo, el USS Gerald R. Ford, se posicionó frente a las costas de Venezuela, escoltado por destructores, submarinos y cazas de quinta generación. No es un ejercicio, no es una película. Es la mayor concentración de poder militar estadounidense en la región desde Panamá, frente a un país en ruinas, gobernado por un régimen acusado de torturas, ejecuciones y minería ilegal a gran escala. Y aquí aparece la paradoja. Nunca han habido tantos misiles apuntando a Venezuela. Nunca han habido tantas pruebas de crímenes y corrupción. Y aún así, Estados Unidos no invade. ¿Por qué? Hoy vas a ver la parte de la historia que casi nadie quiere contar. La guerra silenciosa por Venezuela. Señor presidente, volvamos a Venezuela por un segundo. ¿Has revisado con el presidente Maduro? ¿Está funcionando su campaña de presión? Hablé con él brevemente, se dijeron algunas cosas. En los próximos minutos no vamos a repetir titulares. Vamos a unir puntos. Vas a ver cómo una operación contra el narcotráfico se convirtió en una guerra punitiva sin prisioneros. Cómo el oro del sur de Venezuela financia militares, mafias y aliados extranjeros mientras la población pasa hambre. Y por qué, aunque la flota está lista para disparar, en Washington tienen más miedo al día después de Maduro que al propio Maduro. Si quieres entender por qué Venezuela se ha convertido en el campo de prueba de una nueva guerra fría, y cómo esto puede terminar afectando a toda América Latina, no te vayas. Lo que vas a escuchar mezcla documentos oficiales, reportes de la ONU, investigaciones sobre minería ilegal y movimientos reales de tropas. No es conspiración, es geopolítica desnuda. Este documental está construido con 3 capas. 1. La historia visible. Barcos hundidos, sanciones, discursos. 2. La historia oculta. Oro de sangre, inteligencia cubana, acuerdos con Rusia, China e Irán. 3. Y la historia prohibida. La hoja de ruta real de Estados Unidos para cambiar el régimen sin poner botas en el terreno. Quédate hasta el final, porque cuando entiendas la tercera capa, vas a ver cada noticia sobre Venezuela con otros ojos. Empecemos por lo único que Estados Unidos sí admite: la guerra contra las lanchas que salen de Venezuela. Desde finales de 2025, el Comando Sur ha intensificado sus operaciones en el Caribe con un nuevo grupo de tarea para aplastar a los carteles, en palabras de un presentador cercano a Trump. Resultados oficiales: múltiples embarcaciones destruidas, decenas de muertos, casi ningún detenido. Piénsalo un segundo. Cuando una operación se define por cuántos objetivos se hunden, y no por cuánta información se obtiene, ya no estamos hablando de policía, estamos hablando de castigo. Es una guerra punitiva, un mensaje directo a las redes que conectan Venezuela con el Caribe y más allá. Si sales al mar, no volvemos contigo, volvemos sobre tus restos. Bueno, 7:43, pasamos a revisar un poquito lo que está ocurriendo en el mundo, porque fíjense que Estados Unidos atacó otra presunta narcolancha en el Caribe y por primera vez hay sobrevivientes. Pero esta es solo la superficie, porque mientras los focos apuntan al mar, la partida más peligrosa se está jugando en silencio, dentro del propio territorio venezolano. Y allí, el actor principal ya no viste uniforme, viste traje, habla en voz baja, y dirige una agencia que oficialmente ni siquiera existe en este mapa. Donald Trump rompió una tradición no escrita. Admitió en público que autorizó operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela. No lo dijo un filtrador anónimo. Lo dijo él mismo, delante de cámaras, como parte de su nueva doctrina de aplastar regímenes hostiles, combinando sanciones, operaciones especiales y guerra cibernética. ¿Qué significa eso en un país donde el sistema eléctrico ya está al borde del colapso? La economía se sostiene con oro ilegal y la gente huye a pie por toda Sudamérica. Significa que en paralelo a los ataques en el mar se activa algo mucho más difícil de ver: una guerra híbrida. Sabotajes selectivos,
compra de lealtades dentro del ejército, financiamiento de facciones internas y campañas psicológicas para empujar al régimen al límite, sin necesidad de disparar un solo misil. ¿Y qué aspira a comprar hoy? ¿Qué aspira a comprar hoy? Lo que haya. Antes de hablar de oro, de espías y de misiles rusos, tenemos que entender algo. Ya hubo fuego real, y nadie lo contó así. Entre septiembre y noviembre de 2025, Estados Unidos lanzó una ofensiva silenciosa, la Operación Lanza del Sur. Oficialmente era antinarcóticos. Extraoficialmente era una demostración de fuerza dirigida a Rusia, Irán y a cualquier país que intente armar a Venezuela. Eso no lo dice un periodista, lo dice el Comando Sur. Una guerra punitiva no captura, no interroga, no procesa judicialmente. La orden es una sola, desactivar amenazas. Y por eso no hay prisioneros. Pero esto es solo la superficie, porque mientras Estados Unidos hundía barcos, ya había botas invisibles caminando dentro del país. Su estructura jurídica para entrar en Venezuela en lo que hizo en su momento con Bin Laden, porque al igual que en ese momento, hoy tiene un juez norteamericano que pidió la captura. Cuando un analista del CSI te dice que esto ya es guerra, es porque ya es guerra. Recordemos lo que casi nadie notó. Trump admitió públicamente que autorizó operaciones encubiertas de la CIA dentro de Venezuela. Eso no ocurre desde Afganistán, y no lo admiten a menos que quieran enviar un mensaje. Y mientras los gobiernos juegan ajedrez, el costo lo pagan los civiles. Esto no es teoría, es gente real atrapada en una guerra que ni siquiera saben que existe. Porque si te pareció brutal lo que ocurre en el mar, lo que está financiando esta guerra, lo que alimenta a los militares y a las mafias, no está en Caracas, está bajo la selva, enterrado y manchado de sangre. En esta guerra silenciosa, todos miran al petróleo, pero la clave no está en los pozos del norte, está aquí, en el lugar donde la selva se ha convertido en un infierno a cielo abierto, el arco minero del Orinoco. 112.000 kilómetros cuadrados de selva devastada, ríos envenenados y vidas destruidas. El 86% del oro que sale de Venezuela es ilegal, y de ese oro, ninguna cámara habla. Hoy vas a escuchar voces que nunca habían sido escuchadas fuera de la Amazonía. Ese mercurio, 1000 veces más tóxico que el petróleo, llega desde las minas clandestinas que están bajo control del crimen organizado, militares corruptos y guerrillas extranjeras. Y aquí viene el primer dato bomba. El oro del arco minero financia el 60% del dinero ilícito que mantiene funcionando al régimen. Ni el petróleo, ni los impuestos, ni las empresas públicas. El oro, el que se extrae a punta de fusil, el que desaparece por pistas clandestinas, el que termina en bancos europeos con certificados responsables. Este es el ciclo real del oro venezolano. 1. Se extrae con esclavitud moderna. 2. Se contrabandea por Brasil y el Caribe. 3. Se funde en Turquía o Emiratos Árabes. 4. Se vende limpio en Europa y Estados Unidos. Y lo más inquietante, ni una sola refinería internacional ha hecho un corte total a este oro. Todas lo saben, ninguna lo detiene. El 92%. Eso significa madres intoxicadas y bebés con daño neurológico irreversible. Pero hay algo peor. El Estado lo sabe desde hace más de 10 años. Y no ha hecho absolutamente nada. Y aquí viene el punto que nadie quiere aceptar. El arco minero no está fuera de control. Está perfectamente controlado, no por el Estado, sino por una combinación letal de pranes, militares del Cartel de los Soles, ELN y disidencias de las FARC, empresas fachada rusas y chinas, funcionarios que cobran en oro, no en bolívares. El oro es la sangre que mantiene vivo al poder en Venezuela. Pero la pregunta clave no es ¿quién extrae el oro? La pregunta es ¿quién lo protege? Y la respuesta te va a sorprender. Ángel Alvarado, estas 8 toneladas de oro habrían sido sacadas desde el Banco Central de Venezuela en vehículos particulares. Nadie puede tocar los cargamentos, nadie puede cuestionar las rutas, nadie puede investigar. Y aquí entra otra capa de esta guerra invisible. Rusia y China no están en Venezuela solo por petróleo. Están por el oro y por el coltán, minerales esenciales para satélites, misiles, tecnología militar, teléfonos inteligentes.
baterías de próxima generación, y mientras la selva se derrumba, mientras los ríos se mueren, mientras niños nacen con mercurio en la sangre, las potencias globales hacen negocios. Pero lo más inquietante no es el oro, no es la guerra militar, no es la CIA, ni siquiera la presencia rusa. Es esto. El régimen no sobrevive por el arco minero, sobrevive porque alguien lo sostiene desde las sombras. Ese alguien no es Rusia, no es Irán, no es China. Y en el siguiente capítulo, te lo voy a demostrar con evidencia que ha sido censurada durante años. Hay un actor en esta historia que casi nunca aparece en los titulares. Pero sin él, el régimen venezolano habría caído hace años. No es Rusia, no es Irán, no es China, es Cuba, el aparato de inteligencia más temido del hemisferio, y la razón por la que la CIA aún no consigue quebrar al régimen de Maduro. Desde 2010, Cuba controla algo que ningún presidente venezolano ha logrado recuperar: la mente del Estado. El G2 cubano, la élite de contrainteligencia que lleva 60 años neutralizando operaciones de la CIA, opera dentro de Venezuela con autonomía total. Ellos deciden quién asciende, quién es vigilado y quién desaparece. Los documentos filtrados de la misión de la ONU revelan que Cuba entrena a los agentes del DGCIM, dirige operativos de seguimiento, diseña interrogatorios, interviene comunicaciones militares, supervisa purgas internas y controla los centros de tortura del Estado. Sin Cuba, Maduro no gobierna. Con Cuba, el sistema no se derrumba. Enfermé con lo que en la cárcel comúnmente llaman ringui-ringui, que es una escabiosis y también hongos. La carne de mis dedos se me caía a pedazos. El testimonio más revelador salió de un exfuncionario de la DGCIM, quien confesó que asesores cubanos supervisaban interrogatorios y aprobaban cada detención importante. Decía, nada se mueve sin que Cuba lo autorice, ni un ascenso, ni una orden, ni una vigilancia. Muchos creen que Venezuela sostiene a Cuba. Es al revés. Cuba entrega al régimen algo que ni Rusia ni Irán pueden ofrecer: estabilidad interna total. A cambio, recibe 50.000 barriles de petróleo diarios, acceso privilegiado a negocios del Estado, control político sobre las élites militares. Sí, Cuba gobierna a través de Maduro. En Caracas hay un lugar del que casi nadie sale vivo, y del que ningún medio internacional puede grabar imágenes: la Casa de los Sueños. Un centro clandestino dirigido por la DGCIM, donde los métodos del G2 cubano se aplican sin piedad. La ONU documentó 122 casos de tortura sistemática y más de 70 testimonios directos que señalan a asesores cubanos. Fuerte es la capacidad del gobierno para seguir dirigiendo esto. Hasta ahora es la oposición la que le da ese chance. Franceschi lo dijo sin rodeos. Los cubanos no son asesores, son supervisores, son los dueños del sistema. Este es el punto que nadie menciona. La CIA ha fallado durante 15 años en quebrar el aparato de seguridad venezolano, porque no están peleando contra Venezuela, están peleando contra Cuba, el único país del hemisferio que ha derrotado a la CIA en más de 8 intentos documentados desde 1960. El exespía cubano lo explicó mejor que nadie. El G2 controla a Maduro, controla a los generales, controla a los espías y controla la información que llega a Estados Unidos. Esta no es una alianza ideológica, es una relación de supervivencia mutua. Cuba mantiene en pie al régimen venezolano y a cambio Venezuela mantiene viva la economía cubana. Por eso, aunque Washington hunda barcos, vuele pistas clandestinas y financie operaciones encubiertas, jamás romperá el sistema si no corta primero a su cerebro: La Habana. Pero si Cuba sostiene al régimen, ¿quién paga la guerra? La respuesta está bajo la selva: oro, sangre y silencio. Si quieres entender la guerra silenciosa por Venezuela, no mires a Caracas. Mira al sur, a un lugar donde la ley desapareció, donde la selva sangra oro, y donde se decide el futuro de varias potencias mundiales: el arco minero, la zona más rica y más mortal del continente. El gobierno venezolano dice que entrega 20 toneladas de oro al Banco Central. La cifra real es otra:
El 86% del oro venezolano sale por contrabando. Más de 2.000 minas ilegales operan sin control. Al menos 189.000 personas trabajan bajo sistemas de esclavitud moderna. Esto no es minería. Esto es un ecosistema criminal diseñado para financiar militares, guerrillas, cárteles, operaciones de desinformación y redes internacionales de lavado. La BBC documentó la masacre de Tumeremo, donde cuerpos descuartizados fueron arrojados en la selva. Los testigos coinciden. El oro vale más que la vida. Aquí no hay Estado. Aquí mandan los pranes y los grupos armados. El país está dividido entre fuerzas que controlan rutas de oro como si fueran países dentro del país. ELN colombiano controla ríos y corredores. Sindicatos armados controlan accesos y cobran extorsiones. Militares del cártel de los soles manejan embarques grandes. Empresas rusas y chinas operan legalizadas dentro del arco. Turquía y Emiratos refinan el oro ilegal. Suiza lo recibe como oro limpio. Esta cadena criminal mueve más dinero que el narcotráfico. De Duvelia reveló que el 92% de las mujeres indígenas del río Caura tienen niveles peligrosos de mercurio en la sangre. El mercurio usado para separar el oro se acumula en su cuerpo y en el de sus hijos. Una líder indígena dijo: "Nos están matando lentamente. Nadie viene, nadie ayuda". Un investigador de Al Jazeera lo resumió así: "El oro venezolano es el dinero perfecto. Imposible de rastrear, fácil de mover y aceptado por bancos de todo el mundo". Y aquí está el verdadero problema. Rusia quiere el oro para financiar militarización. Irán lo usa para evadir sanciones. China lo aprovecha para asegurar minerales críticos. Cuba lo usa para mantener su economía viva. Y el régimen lo usa para pagar lealtad militar. Por eso el arco minero no se detiene. Por eso las sanciones no funcionan. Por eso la crisis no termina. El arco minero no es una zona de Venezuela. Es un mundo paralelo sin ley, sin Estado, pero con dinero suficiente para financiar una guerra. Si quieres entender por qué Venezuela es el campo de batalla de una guerra silenciosa, solo tienes que seguir el rastro del oro. Después de ver la dimensión del arco minero, surge una pregunta inevitable. Si Estados Unidos tiene capacidad militar, inteligencia dentro del país y aliados en la región, ¿por qué no ejecuta un derrocamiento directo? La respuesta no es política, es estratégica. Y está basada en una paradoja que los analistas del Departamento de Defensa consideran más peligrosa que el propio régimen. En los juegos de guerra del Pentágono, el peor escenario no es Maduro resistiendo. Es todo lo contrario. El escenario más temido es que Maduro caiga de un día para otro y deje un vacío. Un vacío donde compiten simultáneamente grupos armados internos, guerrilla ELN, disidencias de las FARC, cárteles de droga, militares divididos, mafias del oro, intereses extranjeros instalados dentro del territorio. El colapso sin transición convertiría a Venezuela en un escenario parecido a Siria entre 2014 y 2017, pero con una diferencia crítica. Está a solo 3 días de navegación de Florida. Actualmente, más de 8 millones de venezolanos han salido del país. Los analistas de seguridad calculan que un colapso total generaría entre 4 y 6 millones adicionales en menos de 12 meses. Para Washington, este flujo descontrolado es un factor estratégico. Un derrumbe inmediato provocaría una presión migratoria sin precedentes en la región. Y nadie quiere gestionar un movimiento demográfico de esa magnitud. Un informe interno de seguridad estima que controlar Venezuela después de un colapso requeriría más de 50.000 tropas en despliegue continuo. El costo económico sería comparable a Irak. El costo político sería incluso mayor. Y la opinión pública estadounidense no respaldaría una intervención prolongada en América Latina. Ninguna administración puede asumir ese desgaste. Durante 10 años, Maduro creó un sistema de autoprotección diseñado para evitar golpes internos. Capas superpuestas que incluyen contrainteligencia cubana, DGCIM con poder autónomo, SEBIN controlando comunicaciones, militares fragmentados en grupos que se vigilan entre sí, redes de informantes en cuarteles. Esto significa que si cae una cabeza del régimen, la estructura no se derrumba, se multiplica, y cualquier intento de decapitación
podría abrir paso a múltiples facciones armadas reclamando poder simultáneamente. Hay un segundo factor crítico. Venezuela no es un país aislado. Es un nodo geopolítico con presencia activa de 3 rivales estratégicos de Washington. Rusia con equipos militares, inteligencia y enlaces directos con el arco minero. Irán con redes logísticas y grupos aliados en el Caribe. China con control de la deuda, minería y vigilancia digital. Derribar a Maduro no significa recuperar el control del territorio. Significa abrir un conflicto donde potencias externas ya tienen presencia dentro. Aquí está la conclusión que se filtra en documentos internos. La estrategia real no es invadir. La estrategia real es contener. Contener al régimen, contener su capacidad de expansión, contener el flujo de oro ilegal, contener la influencia rusa e iraní, mantener al país debilitado, pero estable, lo suficiente para evitar una explosión regional, lo suficiente para forzar una transición negociada, no inmediata, no espectacular, gradual, controlada, silenciosa. La paradoja estratégica es simple y perturbadora. Estados Unidos no mantiene a Maduro por simpatía. Lo mantiene porque la alternativa es un país fragmentado, militarizado y lleno de actores dispuestos a disputarse un territorio clave. Venezuela no es un enemigo a derrotar. Es una bomba que hay que desactivar lentamente. Y esa operación ya está en marcha. Para entender por qué el régimen de Maduro no colapsa, hay que mirar fuera de Venezuela. No a Rusia, no a China, a Cuba. Porque detrás de cada general que duda, de cada militar que piensa desertar y de cada movimiento dentro del Palacio de Miraflores, siempre hay un cubano viendo, escuchando o reportando. A diferencia de Rusia e Irán, que apoyan desde fuera, Cuba opera dentro del régimen. No es un asesor, no es un apoyo, es el operador central. Según informes de la ONU, desde 2008 Cuba infiltró la inteligencia militar venezolana, la inteligencia civil, la Guardia Nacional, unidades de escoltas e incluso colectivos armados urbanos. Los cubanos no solo entrenan, dirigen. Ellos manejan sistemas de vigilancia, escuchas telefónicas, monitoreo de militares y análisis de amenazas. Maduro no se protege a sí mismo, lo protege La Habana. Cuba exportó a Venezuela su estructura más efectiva, el mecanismo del miedo preventivo. Un sistema de control donde cada unidad tiene un infiltrado, cada conversación es monitoreada, cada acción se reporta a un superior cubano. Cada duda se castiga antes de que se convierta en acción. Esto es coup-proofing cubano. Es la razón por la que cualquier intento de golpe en Venezuela fracasa antes de empezar. No porque los militares amen a Maduro, sino porque no pueden confiar entre ellos. Los cubanos se encargaron de eso. Cuba opera este aparato a cambio de algo vital para ellos: petróleo. Durante años, Venezuela ha enviado entre 40.000 y 50.000 barriles diarios a Cuba. Sin ese petróleo, la economía cubana colapsaría. Y sin los cubanos, el régimen venezolano colapsaría. Es un intercambio perfecto. Petróleo por inteligencia, supervivencia por supervivencia. Un matrimonio político que mantiene a Maduro respirando. El informe de la misión de la ONU, 2022-2023, confirmó lo que muchos denunciaban. Cuba ayudó a crear y operar los centros de tortura más temidos de Venezuela. Entre ellos, uno conocido dentro de DGCIM como la Casa de los Sueños, un eufemismo macabro para describir celdas de aislamiento, tratos crueles, violencia sexual y tortura psicológica. Los cubanos no torturan, diseñan el sistema y entrenan a quienes lo ejecutan. Porque para el régimen cubano, Venezuela es más que un aliado. Es su pulmón económico. Es su escudo político. Es el único lugar donde pueden proyectar influencia real fuera de la isla. Perder a Venezuela implicaría perder petróleo, perder ingresos, perder un puesto avanzado en Sudamérica y perder la capacidad de exportar su modelo represivo. Por eso Cuba se juega su supervivencia dentro de Venezuela. Mientras el mundo mira a Estados Unidos, Rusia o Irán, el operador más silencioso y efectivo sigue siendo Cuba. No tiene portaaviones ni misiles hipersónicos. Tiene algo más poderoso:
control absoluto sobre la información. Y mientras controle la información, controlará a los hombres que sostienen al régimen. Porque sería una guerra total. El arco minero está controlado por guerrillas, paramilitares, sindicatos y unidades militares corruptas. Atacar el arco significaría abrir un frente caótico en la selva, con consecuencias regionales impredecibles. Por eso Estados Unidos prefiere presionar desde fuera y sabotear desde dentro. Si Estados Unidos tiene portaaviones, drones, fuerzas especiales, la CIA infiltrada y todo el poder económico del hemisferio, ¿por qué Maduro sigue en el poder? La respuesta es tan incómoda que durante años nadie quiso decirla en voz alta. Hasta que una filtración reciente del Pentágono dejó todo al desnudo. En los últimos ejercicios de Wargame, simulaciones militares que usa Estados Unidos para prever escenarios, apareció un resultado repetido. ¿Por qué? Porque la caída súbita del régimen genera 4 crisis simultáneas. 1. Guerra civil entre bandas, guerrillas y militares. 2. Colapso total de los servicios públicos. 3. Migración instantánea de 4 a 6 millones más hacia Colombia, Brasil y Estados Unidos. 4. Intervención inmediata de Rusia e Irán para proteger intereses. Estados Unidos aprendió una lección brutal en Afganistán e Irak. Derrocar es fácil. Reconstruir es el infierno. En Venezuela, reconstruir significaría 50.000 a 100.000 tropas multinacionales, 200.000 millones de dólares, 10 a 20 años de estabilización, desarmar guerrillas, planes y colectivos, controlar 3.500 kilómetros de frontera. Nadie quiere pagar esa factura. En los últimos días, todo lo que has visto en este documental dejó de ser teoría para convertirse en titulares. Donald Trump anunció el decomiso de un buque petrolero cargado de crudo iraní rumbo a Venezuela, interceptado en el Caribe bajo la llamada Operación Southern Spear. No es un hecho aislado. Es la confirmación de que la Casa Blanca está dispuesta a usar la fuerza económica y naval para cortar, barco a barco, las vías de oxígeno del régimen de Maduro. Mientras tanto, en el otro extremo del tablero, María Corina Machado recibe el Premio Nobel de la Paz 2025 por su lucha no violenta por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Ese galardón no solo reconoce a una líder opositora, internacionaliza el conflicto, obliga a gobiernos y organismos a tomar postura y convierte la represión interna en un asunto de prestigio global. Cada vez que Caracas persigue a un disidente, ahora lo hace bajo la sombra de un Nobel. Y en medio de esa presión cruzada, aparece un tercer nombre, Edmundo González Urrutia, reconocido por Estados Unidos y el Parlamento Europeo como presidente legítimamente electo de Venezuela tras las elecciones de 2024, pero obligado a operar desde el exilio. Su poder no está en los tanques ni en los ministerios, sino en la legitimidad. Desde fuera del país puede negociar sanciones, pedir protección para activos venezolanos en el extranjero, coordinar a la diáspora, hablar directamente con Washington, Bruselas y la ONU, y preparar una transición institucional para el día después, si el régimen finalmente cede o se fractura. Así cerramos este primer capítulo, con una flota en el Caribe, un Nobel en Oslo y un presidente reconocido pero desterrado. Una guerra silenciosa que ya no es tan silenciosa. La pregunta no es solo qué hará Maduro, sino hasta dónde está dispuesto a llegar Trump. ¿Cuánto respaldo real tendrán María Corina y Edmundo más allá de los discursos? ¿Y quién pagará el precio humano de cada movimiento en este tablero? Si quieres entender qué puede pasar a partir de ahora, qué herramientas reales tiene un presidente en el exilio, cómo se usa un premio Nobel como arma política y qué escenarios se abren tras el decomiso de ese buque petrolero, tendrás que ver la segunda parte, porque esta historia no termina aquí. Aquí es donde de verdad empieza a ponerse peligrosa.